¿Alguna vez te has preguntado cómo es que las computadoras pasaron de ser equipos gigantes que abarcaban habitaciones completas, que tenían que ser manejados por varias personas al mismo tiempo, a ser como la computadora que tienes en tu casa, en tu oficina o la que te gustaría tener? De una manera muy breve y sencilla te voy a explicar la historia de las computadoras y todas las evoluciones que han tenido a lo largo de los años. Antes de esto tenemos que tocar unos cuantos antecedentes que para muchos será algo básico, pero para otros simplemente es algo muy impresionante e impactante. El primer antecedente de las computadoras que se conoce hasta la fecha es el ábaco. El ábaco surgió en el año 4000 a.C. y facilitaba tareas de cálculo. Sí, esa cosa que te enseñaron a utilizar en primaria y que pensaste que jamás volverías a tener que usar en la vida, pues no, ahorita no la tenemos que usar, pero en su momento era muy importante y era lo único que había para realizar tareas de cálculo de manera sencilla. Posterior a esto surge la máquina de Pascal, que es un sistema de engranaje que resolvía problemas de aritmética. También surge la máquina de cálculo diferencial, que era capaz de resolver las 4 operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, y almacenaba hasta 1000 números de 50 dígitos en una sola memoria. También surge la máquina de Turing, que es la primera máquina capaz de almacenar y procesar información virtualmente considerada infinita. Después tenemos que hablar sobre cómo surgió el primer computador de la historia, y eso nos lleva a aproximadamente la Segunda Guerra Mundial. En ese entonces se buscaba decodificar todos los datos del equipo o el bando contrario. Entonces, ¿qué se hizo? Se desarrolló una primera computadora por la Universidad de Harvard en 1944. Esta medía 15 metros de largo, 2.5 de alto, estaba compuesta por más de 760.000 piezas, 800 kilómetros de cables y necesitaba ser manejada por muchas personas al mismo tiempo, ya que contenía 420 interruptores de control. Lógicamente, a esta clase de equipos solamente tenían acceso programas como el gobierno de países participantes de la Segunda Guerra Mundial, pero posteriormente se llevó a cabo la primera computadora de uso comercial en 1951. Este ordenador estaba preparado y hecho para su uso en administración y negocios. Posteriormente surge el primer ordenador moderno en 1968. Este contaba con un mouse y con una interfaz gráfica de usuario. Ahora que sabemos esto, podemos englobarlo todo entre la primera y segunda generación de las computadoras. No hubo mucha distinción entre ellas, así que por eso se les considera parte de una sola. Ahora podemos proceder a hablar de la tercera y cuarta generación. La tercera generación surge en 1968 y se caracterizó por el uso de chips de silicio. Estos eran posibles gracias a cierta tecnología y debido a esto las computadoras pasaron de verse así a ser un poquito más ligeras y más prácticas. La cuarta generación surgió unos años más tarde, en 1971, y se desarrolló y, y se caracterizó por la creación de microprocesadores. Esto hacía circuitos integrados de un solo bloque y facilitó el desarrollo de software y de hardware. ¿Qué pasó después? A partir de este entonces las computadoras pasaron a ser un poquito más personales y de uso doméstico. En la quinta y sexta generación, que surgen aproximadamente en los años 90 y 2000, surgen el Internet, la inteligencia artificial y los computadores portátiles, los dispositivos de almacenamiento, etc. Y en la sexta generación, los usos de las computadoras pasaron a ser más cotidianos y se empezaron a desarrollar en la arquitectura y el diseño, que eran dos campos en los cuales una computadora no se veía tan necesario y se podía seguir haciendo a mano. Finalmente debemos hablar de la séptima generación, que es la que estamos viviendo actualmente. Esta se caracteriza por el gran desarrollo de dispositivos para poder convertirse en equipos de alta gama. Se sitúa a partir de la década de los 2000 y consta de consolas de videojuegos, equipos de reconocimiento de voz, lectores de libros electrónicos, teléfonos inteligentes y cualquier dispositivo de entretenimiento. En los avances que respecta únicamente al software se vieron grandes hallazgos en lo que respecta al desarrollo de juegos, a lo que es el uso de dispositivos que llevaban manipulación por voz o reconocimiento por voz y todo lo que conlleva a las conversaciones en línea, al chat o las comunicaciones a larga distancia. Ahora que ya sabemos toda esta información y ya conocemos la historia de las computadoras, ya conocemos todos sus orígenes,
Es algo muy interesante y podemos darnos cuenta de que gracias a todo esto es que tenemos los equipos de los cuales gozamos hoy en día y que utilizamos prácticamente todo el tiempo. Muchas gracias por su atención y espero que toda esta información haya sido de ayuda. Y profe, póngame 10. Gracias.